de experiencia en el sector financiero, en posiciones de operaciones de contabilidad, auditoría, finanzas, normas prudenciales y prevención de blanqueos de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, resaltando en los últimos 10 años que se desempeña como consultor local e internacional en actividades financieras y no financieras en lo relacionado con auditorías financieras, de cumplimiento, de control interno, de normas prudenciales y prevención de blanqueos de capitales y financiamiento al terrorismo. Julio, en su experiencia financiera y de auditoría interna, estuvo por más de 11 años como senior vicepresidente o Head of Compliance del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, y también estuvo por más de 16 años en el Banco Internacional de Panamá como gerente, entre las que se destacan su posición en operaciones, finanzas, cumplimiento. Y en el último año previo a la adquisición del banco, pues actuó como su supervisor del área de finanzas, ¿verdad? Que tenía que ver toda la parte contable, control y inclusive auditoría interna. Ha realizado varios trabajos como capacitador, el expositor internacional en los países, diferentes países como los Estados Unidos, México, Guatemala, Ecuador. Bueno, ha pasado por toda Latinoamérica prácticamente. Y para FIBA, en el AML Institute, él es el desarrollador académico y profesor de las certificaciones profesionales de Anti-Money Laundering, que es el que nosotros conocemos como CPA AML, y de los cuales son emitidas por el FIU, el Florida International University, y el Instituto de Prevención del Lavado de Dinero de FIBA, pues la organización que está radicada en la Florida, para tanto para el sector financiero como sectores denominados como APNFD. Y bueno, Julio, para el año 2015 y 2016, que esto es muy importante, también como el resto de su background, fue asesor miembro del equipo técnico que atendió a los componentes y su componente requerido para cumplir el plan de acción que permitió a Panamá salir de la lista del Gafi, y que eso fue llevado a cabo durante el 2015. De los cuales se denominan face-to-face meeting. Igualmente también fue asesor en el diseño de la estructura, en el contexto de la ley 23 del 27 de abril de 2015 y su reglamentación, al igual que pues unas otras actividades también que él ha estado, en la cual ha estado participando, ¿verdad? En todo el proceso de reglamentaciones para el sector de los sujetos obligados y no financieros y profesionales sujetos a supervisión. Bueno, y otras experiencias también, ha sido asesor inclusive de la Intendencia de Supervisión de la Intendencia de Supervisión y Regulación del Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá, que esta entidad pues actúa como regulador y supervisor de los sujetos obligados no financieros y profesionales sujetos a la supervisión en lo relacionado pues con el blanqueo, en la prevención del blanqueo de capitales. Bien, entonces, nuevamente, Julio, muchísimas gracias, bienvenido. Estamos seguros que este tiempo que va a compartir con nosotros, este tema, pues va a ser de mucho provecho, y esperamos pues abordar todos los temas y también tener la oportunidad de hacer las preguntas que consideremos a bien. Muchísimas gracias y te dejo el micrófono, Julio. Mucho gusto. Gracias, Francisco. Y gracias a todos pues, por estar aquí y compartir con nosotros este escenario en el que queremos pues,
precisamente sí hacerles una distinción de lo que representa ser el rol del auditor en esta materia, enfatizando, y de aquí donde viene que Francisco, cuando nos hizo ver la importancia de poder ya penetrar los aspectos que son significativos en este tema por las circunstancias de presión que ustedes han visto que le atañe al oficial de cumplimiento, a la unidad de riesgo y ahora al auditor interno y a los que son auditores externos, igualmente, así como aquellos que hagan la evaluación independiente, pues tiene que estar bien delimitada y centrada, toda vez que se están dando acusaciones, señalamientos en donde pudiesen llamar a alguno de nosotros. Y esa posición donde pudiesen llamar a alguno de nosotros hace que todos tengamos presente que lo que podamos emitir como un informe destinado a decir que hicimos una evaluación, una auditoría, particularmente en este tema, pues tenga todos los criterios adecuados para poder en ese momento pues subsanar cualquier tipo de inquietud por parte de aquella autoridad competente que en su momento lo esté haciendo. Yo parto con esta segregación que siempre la hemos visto, la conocemos perfectamente, pero no todos los sujetos obligados, no todas las empresas la marcan conforme a lo que se denomina segregación de funciones. O sea, la segregación que debe existir en cuanto a los roles y funciones es totalmente fundamental en este tema. Toda vez que cuando habla de prevención, se establece que las medidas preventivas, como dicen algunas leyes, o el programa de cumplimiento, como dicen otras, está centrada en la presencia de controles. O sea, todo lo que tú coloques como empresa para poder identificar a alguien, todo ese documental que puede existir para recopilar datos, ese es un control en cuanto a cómo se va a recopilar los datos. Otra cosa es la integridad de los datos que se coloquen en ese escenario de formulario, ya físico o electrónico digital. Y también los temas de verificación. Se quiere decir que hay un escenario donde hay alguien que tiene que crear esa medida de control. Ese alguien que está previsto a ser el diseñador de los controles es el que se le ha denominado oficial de cumplimiento. Y ustedes lo ven ahí como segunda línea. Esa persona es diseñadora y si entramos a lo que nos llaman nuestras normas de auditoría, la segregación de funciones marca una posición para esa unidad. Segunda línea, diseñador de controles, teniendo siempre presente que para un control tiene que haber maker y checker. Y que el oficial de cumplimiento no es que deba pasarse a la primera línea a ser parte de los controles para vincular un cliente a aprobar una transacción, porque en ese momento se perdería la segregación esperada. Y ahí vemos nosotros que la auditoría interna está marcada como la tercera línea, haciéndole hincapié de que las funciones de auditoría va a tener siempre la posición de independencia. Y en esta materia entra una particularidad de que está enfocada a poder auditar lo que representa ser la efectividad de los controles. Fíjense que en la mayoría de las leyes, les voy a mostrar dos de donde tenemos la secuencia documental, donde ustedes ven que eso es el rol de la tercera línea y la cuarta línea que está prevista en este modelo de el BIS. Donde la cuarta línea son los que complementan dentro de una posición como auditores externos
evaluadores externos y los supervisores. Fíjense entonces que aquí voy a partir diciéndole que si usted se leen las 40 recomendaciones, que es el marco referencial para estos temas de prevención, y ustedes van a ver que en la recomendación 18 es el único lugar donde se hace mención al oficial de cumplimiento como deberá existir la presencia de un oficial de cumplimiento. Pero en la recomendación 18, porque todo lo demás que está establecido en las 40 recomendaciones está enfocada hacia el sujeto obligado. O sea, la presencia de el oficial de cumplimiento está en la recomendación 18 y la presencia de que llama a una auditoría independiente está en la recomendación 18. O sea, quiere decir que en la condición del sujeto obligado, esto es lo que está marcado. Alguien tiene que diseñar, que será el oficial de cumplimiento, y alguien tiene que auditar la efectividad de esos controles. Dentro de lo que se establece de ahí en adelante a cada país, ustedes podrán ver, por ejemplo, si me voy a la referencia de la Ley 23 de Panamá, tomaron un artículo, ya es un artículo de ley, donde le están haciendo el señalamiento al sujeto obligado que debe haber una evaluación independiente, y de ahí establece que esa evaluación está dirigida hacia la efectividad del sistema de control interno. Lo que hace entonces que esto, particularmente en esta distinga, para ello deberán dotar en la parte final de lo que le estoy mostrando, dice en el tercer renglón, casi la mitad, dice, para ello deberán dotar de presupuesto al área de auditoría interna para que como tercera línea de defensa pueda ejercer su rol con independencia y efectividad. Eso hace entonces que empecemos a hacer el cuestionamiento de que cuando van a supervisar al sujeto obligado donde ustedes son auditores internos, van a hacer una evaluación independiente donde ustedes son auditores internos. Las discusiones donde yo he estado, que tienen que ver en el ordenamientos regulatorios, se prevé que en la evaluación de la cuarta línea, ya sean los supervisores o los evaluadores independientes que se contraten, deban tener un vínculo con el auditor interno, porque el trabajo del auditor interno debe ser la fuente para determinar lo que pasa a ser el trabajo que ellos vayan a realizar. No como hoy día sucede, que va puntualmente a el oficial de cumplimiento. O sea, el oficial de cumplimiento es el sujeto a quien se le va a auditar en el diseño para ver si su diseño fue el adecuado para el tamaño y complejidad del sujeto obligado y la efectividad de ese diseño para la primera línea en lo que representa ser la ejecución del mismo, considerando las segregaciones de los roles y responsabilidades de cada uno de estos aspectos. Entonces, fíjense que ya el artículo, en este particularmente, y se me saltó al de República Dominicana, ellos hablan de programa de cumplimiento y mencionan en su programa auditoría externa responsable de verificar la efectividad del programa. Se van a una parte de su propia ley y establecen que sería una infracción el incumplimiento de la obligación de realizar una auditoría externa en materia de prevención. Lo que quería mostrarles a ustedes aquí en esto es que la mayoría de las leyes ya están concretizando que debe existir una evaluación. Algunas puntualmente distinguen eso hacia el auditor interno y otras
hacen el señalamiento directo a la evaluación independiente, toda vez que lo que están buscando es si los diseños de controles son los adecuados. Si me voy al manual de inspección de Estados Unidos, que es el que se usa para las referencias en materia de prevención de lavado de activos, ven que ellos tienen también la denominación de programa de cumplimiento. Y también te hace mención de pruebas independientes de cumplimiento. Y esas pruebas independientes te las distinguen para quienes te dicen las pruebas independientes deben ser realizadas por el Departamento de Auditoría, esto está en el manual de Estados Unidos, por los auditores externos, por los consultores o por otros terceros independientes clasificados. Quiere decir que ya desde las diferentes normativas, esto es una posición que nos lleva a tener presente lo siguiente. Hay que tener experticia. Nosotros como auditores, así como nos volvemos expertos de acuerdo al tamaño y complejidad de la empresa para ciertos aspectos que son de la contabilidad, porque nosotros no somos los contadores, basado en el rol de auditoría interna, hay un contador en la empresa y nosotros somos auditores de los aspectos contables. Hay alguien que tiene que realizar a lo interno de la empresa los aspectos que tienen que ver con los temas fiscales de la empresa. Pero los auditores internos se especializan para poder hacer la auditoría que corresponde hacia los temas fiscales. Hay empresas que se dedican a hacer trabajos de facilidades de crédito, o sea, préstamos y demás. ¿Qué hace el auditor interno? Se prepara para poder hacer las auditorías correspondientes hacia ese segmento de negocio. Hay otros que son empresas destinadas a hacer de inversiones, o sea, que están involucradas en el mercado bursátil. ¿Qué hacemos nosotros en el departamento de auditoría? Tenemos unidades especializadas para hacer la auditoría que corresponde a el negocio bursátil del sujeto obligado donde somos. Quiere decir que si esto ya es una ley que va dirigida hacia la empresa donde trabajamos, donde se le califica como sujeto obligado, quiere decir que el que hace el diseño, así como pusimos el ejemplo, el contador, la persona de tesorería, la persona de crédito, la persona de operaciones, son ejecutores propios de la actividad del negocio, pero dentro de auditoría hay unidades que se han especializado para poder auditar cada uno de estos aspectos propios del negocio. Quiere decir que en esta materia tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que crear la especialidad a lo interno para poder desarrollar dos cosas fundamentales. Uno, que el diseño hecho por cumplimiento, fíjense, que el diseño hecho por ellos esté acorde al tamaño y complejidad de la empresa. Fíjense que para poder tú auditar aquel que se la pasa metido en seminarios, capacitaciones y demás, quiere decir que el auditor o la unidad de auditoría interna que se especialice tiene que estar encaminada a la misma educación y a la misma comprensión de lo que representa hacer esto, particularmente porque esto tiene una dinámica de distinguir que lo que está escrito como medida preventiva o como programa de cumplimiento hacia lo que representa ser clientes, productos, servicios, canales, zona geográfica, ubicación geográfica, sobre transacciones financieras, aspectos cualitativos. O sea que esa condición de lo que esté pasando, cómo esté pasando, y que debe estar en la preparación del oficial de cumplimiento, así mismo tiene que estar la preparación
del auditor interno. Porque si no nos preparamos de la misma manera, la auditoría en esa parte va a ser una condición que te puede afectar porque no estás con las preparaciones para poder decir si el diseño que pide la ley, que la debe hacer cumplimiento, realmente tiene las condiciones específicas propias para ser preventivas al escenario de riesgo que se está visualizando. Además de que está en la materia, el enfoque de lo que esto representa, y ahí sí los auditores, basados en que manejan la contabilidad, entienden la contabilidad y consecuentemente el aspecto financiero, pueden tener todas las cualidades para poder determinar si lo que pide la norma en todos los países, que es evaluar el perfil financiero del cliente, está hecho sobre criterios realmente razonables. Y que consecuentemente el monitoreo es acorde a lo que representa ser las características, la fuente, el origen y situaciones propias de lo que representa ser el riesgo de cliente que esté utilizando los servicios de la institución. O sea que ahí poder ver si el monitoreo está bien, el auditor tiene mucha más garra que algunos oficiales de cumplimiento, que el corte de algunos de ellos son más de ser de leyes. Lo que hace entonces el punto referencial que le estoy diciendo es que hay que tener en el departamento de auditoría y consecuentemente los líderes de auditoría el perfil de prevención con niveles del ejecutor del diseño, de lo que representa ser entender el delito, entender la tipología para ver si los controles que estamos auditando son proporcionales al riesgo. Y fíjense que aquí hago el hincapié, proporcionales al riesgo, porque no es ver un control y darle un seguimiento frente a cómo fue documentado, sino es que está documentado, pero es proporcional al riesgo. Ese elemento es de suma importancia para poder sobre esto tener presente lo siguiente. En la que yo entonces quiero decirles de mis palabras hasta este momento, como una conclusión, auditar la efectividad de los controles diseñados por el sujeto obligado es conforme al tamaño y complejidad. Y aquí entra un aspecto que le voy a mostrar dentro de un rato. Los manuales que nosotros vamos a auditar tienen que estar diseñados de tal suerte que reflejen el proceso, los procedimientos y el sistema de control. O sea que el sujeto obligado tiene que hacer que eso se vea para que puedan ser auditados para ver si su ejecución realmente es efectiva dentro de lo que representa ser el riesgo del delito. Aquí entra una parte importante de lo que nosotros tenemos que tomar en consideración. Cuando hablamos de lo que representa ser el delito, nosotros no somos penalistas, pero vamos a auditar un control que prevenga un delito. Fíjense esto en materia de ser de importancia, y ustedes después tendrán que hacer un repaso a lo que les estoy diciendo en el siguiente sentido. Si nos vamos al derecho, imagínense mañana, digan, no hay controles para prevenir este tipo de delito o esta conducta delictiva. Porque los controles son para prevenir la conducta delictiva que derive a un delito precedente al blanqueo de capitales y consecuentemente el blanqueo de capitales. Miren lo que estoy diciendo, no es poner cualquier control, es lo que le corresponde al oficial de cumplimiento. Pero nosotros tenemos que auditar si hay controles razonables,
adecuados y efectivos. O sea, que cuando nosotros vamos a auditar un control, de nuevo les reitero, en esta posición, tiene mucha subjetividad el cómo se diseña, pero en la práctica de la efectividad que realmente tenga el enfoque de prevenir una conducta delictiva. Y el que la esté ejecutando entienda que la ejecución tiene un principio de ser mitigador. O sea que no es que el sujeto obligado compra cualquier manual. El manual que nosotros vayamos a auditar no puede ser la repetición de la ley ni la norma. El manual es cómo se hace. O sea que lo que nosotros vayamos a auditar, permiso, tiene que ser el cómo, porque la ley es el qué y no puede el oficial de cumplimiento repetir la ley en el manual. O sea, no lo va a agarrar y lo va a escribir de nuevo, porque no va a volver a escribir el qué. Eso inmediatamente es un hallazgo. No es el qué, es el cómo. Porque yo voy a auditar el cómo se hace y cómo lo va a hacer alguien. Y ese cómo tiene que estar conforme a los procesos. Y todos ustedes saben lo que les estoy diciendo en cuanto a el tema de control. El control tiene que estar esquematizado a través de los procesos. De ahí entonces entra que nos tocaría dominar el régimen para entender y comprender cuando hay presencia o ausencia de controles. Porque fíjense que aquí entra, si en la ley está dicho que tiene que haber diseño de controles para la medida preventiva o el programa, y el otro, por otro lado, dice que nosotros tenemos que auditar la efectividad de los controles, nosotros tenemos que tener presente que cuando nos metemos a auditar el área de prevención, en materia de lo que representa hacer el cumplimiento de la ley de prevención, tenemos que auditar diseño y tenemos que auditar efectividad. Entonces, nosotros vamos a decir, vamos a auditar la efectividad de los controles diseñados. Tenemos que ver si el diseño realmente está bien y no carece de alguno el sujeto obligado. Eso hace entonces que esto sea una auditoría de una ley especial. Lo que determina que aquí donde viene la separación de no dejarlo dentro de mi plan, que es de la auditoría financiera, de la auditoría de los otros controles operativos o de otras leyes que son aplicables. Esta ley tiene una connotación especial y por lo tanto nuestro plan de auditoría tiene que distinguir esa ley en su especialidad, porque son muchos artículos los que están contemplados en la misma. Para un segmento de decir los controles para la debida diligencia, y hay unos controles para el monitoreo, hay unos controles para la evaluación de listas especiales y hay unos controles para las herramientas tecnológicas que se utilicen para agregar valor al cumplimiento de la norma. Con lo cual, el presupuesto de lo que representa hacer esto ya está puesto. Por ejemplo, le leí la ley 23 de Panamá. Está puesto de que debe haber una condición de presupuesto que alcance esto. En ese sentido, entonces, fíjense, debe haber una claridad en lo que se escriba. Porque cuando ya vamos a auditar la efectividad de los controles, es decir, que los procesos permitan entonces hacer auditoría de sentarme a ver si las condiciones documentales realmente son efectivas, o sea, que se hace. Y si el personal entiende y comprende lo que representa hacer, que en esta materia lo que esté haciendo. Por eso es que, de nuevo, no es auditar un manual que repita el qué, sino es auditar un manual que establezca el cómo. Y el cómo se distingue que tuvo que haberlo hecho cumplimiento basado en una regla que le pide la ley a ellos. Evaluación del riesgo. Y la evaluación del riesgo de los procesos
de cada producto y servicio nuevo y vigente, debe presentar una matriz analítica donde pueda distinguir en esa matriz los riesgos como eventos potenciales de riesgo y los controles y las personas responsables del control, que nos va a permitir a nosotros ver el control clave. El control clave, y de nuevo, proporcional al riesgo. O sea, que una cosa es que se vea con claridad en el diseño que el que está diseñando, que lo vamos a auditar, realmente está considerando los eventos potenciales de riesgo que puedan derivarse de el delito de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y de proliferación. Y que los controles son proporcionales. O sea que cuando se habla de la proporcionalidad del control, inmediatamente se pueda reconocer que esa proporcionalidad va a permitir la mitigación del delito en el momento en que se pueda materializar la posible condición del delito como tal. Lo que hace entonces que eso que representa hacer controles en la parte de la matriz que presente sobre los controles, ahí entramos nosotros a decir, ¿hay o no hay segregación de controles? O sea, eso nos va a permitir inmediatamente poder cumplir con ese principio. Si hay segregación de controles, porque estaríamos observando ahí si realmente la forma en que se ha esquematizado la medida preventiva o el programa de cumplimiento establece controles con la segregación que pide el estándar o los criterios de lo que implica hacer controles, y como nosotros tenemos que auditarlo, pero que realmente estén apuntando a que están diseñados conforme a una evaluación del riesgo. Es decir, ahí nos vamos a percatar si esa condición que nos presenten está contemplada adecuadamente. Esto que le estoy diciendo, usted anótenlo ya, es la recomendación 15 de Gafi, de que debe existir una evaluación de los productos y servicios antes de que se lancen al ofrecimiento o que se materialicen como un ofrecimiento al público o tu cliente, y de los existentes. O sea que ahí donde viene el tema de la rutina que debe existir para que se actualice esto. Y un punto clave, ¿con qué se actualiza esto? Se actualiza con las señales de alerta. Al oficial de cumplimiento le mandan las señales de alerta las autoridades con las cuales el Estado tenga previsto los temas preventivos. Usualmente puede ser la unidad de análisis financiero o la unidad de inteligencia financiera o el supervisor sectorial. ¿Pero qué te dan? Le dan a ellos las señales de alerta y las tipologías. Cuando tú agarras las señales de alerta y tipología como cumplimiento, las debes incorporar en la matriz para ver en qué producto y servicio esas señales de alerta pudiesen materializarse, y consecuentemente vas a ver si los controles existentes o los controles previstos pudiesen mitigarlo. Una vez que hace esa medición acorde a la señal de alerta que le dan, el ejercicio de evaluación de riesgo que le corresponde hacer va a distinguir el control, y para nosotros sería la fuente inicial o formal de partida nuestro para decir, vamos a ver si la evaluación del diseño de los controles cumple lo que es evaluación de riesgo, son controles proporcionales y si realmente son efectivos en la ejecución. Entonces fíjense que no puede haber nada que no esté con una evaluación, y ahí es donde tiene que esquematizarse. No es que debe estar en la cabeza del diseñador, debe estar transportado a un escenario de evaluación.
que ese escenario de evaluación es el que estamos nosotros haciéndole el hincapié, que le permite al auditor hacer el ejercicio de determinar segregación de funciones y efectividad de los controles. Eso entonces determina que lo que está previsto en este escenario de evaluación de riesgos y controles, que debe hacer cumplimiento y que nosotros auditaríamos los controles como tal, se tenga que llevar al escenario de clientes, porque el riesgo de clientes es el que está previsto en la ley. O sea, esto que está escrito ahí es los mandamientos previstos para todas las leyes. El riesgo del cliente, evalúelo, determine los controles. El riesgo de los productos y servicios, como lo acabo de decir, evalúelo y determine los controles. El riesgo de los canales, evalúelo y determine los controles. El riesgo de ubicación geográfica y zona geográfica, evalúelo y determine los controles. Ese escenario da entonces el criterio para que nosotros seamos los auditores de dichos controles. Por lo tanto, basado en esas circunstancias, tomen en consideración que cuando nosotros ponemos auditar los temas de prevención y nosotros no delimitamos con cuidado hoy día, y aquí donde Francisco pidió, tengan en cuenta todos los escenarios que hoy día están aconteciendo en varios países, unos más que otros, donde te pudiesen llamar y como tú no lo estás haciendo con esa previsión de que mañana te pueden llamar a un escenario de investigación, tú tengas presente el cuidado de decir el alcance, tu alcance con claridad. Voy a auditar el diseño, pero si voy a auditar el diseño, tengo que estar bien preparado para saber si el diseño está bien hecho, pero para poder hacer eso tengo que tener claro cómo es que se puede materializar el delito. O sea que tengo que saber cómo es que el delito de lavado de dinero, financiamiento de terrorismo y proliferación pudiese acontecer y consecuentemente decir, no vemos controles para esto. O decir, esos controles que están colocando no se ven con la claridad absoluta de ser mitigadores al riesgo de esta tipología o esta conducta de delito. Y así con los otros elementos que están contemplados ahí, entendiendo en cuenta que hay elementos como el siguiente, basado en un principio de Estados Unidos. El control en esta materia implica conocer que los datos que te dan sean razonables, los documentos que te dan sean razonables en la debida diligencia. El riesgo aumenta cuando esos datos están en otro país y tú lo estás recibiendo. El riesgo aumenta cuando esos documentos están en otro país y tú lo estás recibiendo. ¿Y cuál es el riesgo? ¿Cómo se controla que esos datos no sean falsos, alterados, no corresponden a fuentes independientes, que sean manipulados y demás? Diciendo que la capacidad de control del ejecutor se ve más vulnerable por el efecto de que está en otra jurisdicción el cliente. O sea, en lo que nosotros determinemos el riesgo geográfico, tenemos que tomar en cuenta que eso está previsto en control, es que eres más vulnerable a fallar en el control o no tener un control efectivo en lo que representa ser la seguridad de la data, la seguridad de los papeles que son medios probatorios para verificar la data, la integridad de la data y consecuentemente de los documentos. Son escenarios que tienen que estar previstos en lo que representa ser nuestra auditoría. Porque ahí eso hace que nuestro alcance determine la claridad hasta donde nosotros podemos tener la capacidad de hacerlo o, de nuevo, reiterando el artículo que les mencioné al principio de Panamá, que debe haber un presupuesto o buscando que haya una contraparte que garantice lo que sería información y documentación de otros países. Entonces, dicho eso, el escenario está
marcado de esa manera. Voy a dejar para que ustedes me pregunten hasta dónde puedan tener algún tipo de inquietudes sobre esto para poder tratar que la hora compense un intercambio de opiniones sobre la materia. Tomen en consideración que el enfoque de nosotros en lo que implica hacer la auditoría o la evaluación independiente tiene hoy día que tener mucho más cuidado dado los tipos de investigaciones que se están haciendo en materia de que están buscando lo siguiente. ¿Quién cometió el delito o quién permitió el delito o quién no advirtió de que pudiese existir algo en materia de delito? Consecuentemente, se enfocan en lo que está penalmente. Aquellos de ustedes que son abogados van a saber lo que les estoy diciendo. Los que no, traten de ir repasando lo siguiente. Dolo y culpa. Culpa, que es donde me quiero transportar aquí, establece la omisión de controles. La omisión de controles. Y fíjense que la omisión de controles tiene cualquier alcance que pudiese llegar hasta el auditor. Usted omitió en la auditoría esto. Y ahí tenemos que estar bien claros en eso. O sea, por eso que hay que procurar que nuestra experticia en estos temas comience a esquematizar correctamente la jerga que ponemos en nuestros informes para que quede contemplado nuestro alcance y lo que determina ser el punto focal de nuestra auditoría. Para que mañana no diga que la omisión de control de cumplimiento y cumplimiento puede decir nadie me dijo nada, todo el mundo me auditó, es culpa del auditor porque tampoco me dijo nada, o es culpa de los supervisores, o es culpa del auditor externo y así sucesivamente, que ustedes en algún momento pudieron haber vivido eso particularmente. El escenario empieza a medir dos cosas, recuerden. Como es riesgo, es cualitativo y cuantitativo. Documentalmente, cualitativo. Y transaccionalmente, cuantitativo. En la parte de apertura de cuenta están las dos cosas, cualitativo y cuantitativo. Porque en la parte cuantitativo es la parte fundamental para poder monitorear bien. Y en la condición del monitoreo se enfoca el tema cuantitativo de plano. Eso hace entonces que esa claridad que nosotros podamos tener de cómo se comporta el sujeto obligado donde yo estoy auditando, permitirá entonces hacer el alcance que se derive de nuestro plan de auditoría. Dicho eso, entonces, Francisco, quedo abierto a poder atender las inquietudes que puedan estar en función de la materia. Muchas gracias, Julio. No sé si tenemos algunas preguntas, si las pueden hacer uso del micrófono, o hay algunas creo que estaban por acá escritas, Roberto, si me ayudas con la lectura. Sí, buenas tardes. Voy a empezar a leer unas preguntas en caso tal de que, y luego si tienen unas, van a hacer al licenciado Aguirre. Creo que yo fui por ahí. Sí. El de DRH. ¿Sí? Aquí hay una pregunta de Shirley Salazar. En caso que se asignen las pruebas de cumplimiento independiente a auditores sin capacitación o actualización en lavado de activos, ¿existe alguna responsabilidad de la empresa derivada de esta decisión? Sí. Sí, pero acuérdense que todo tiene que estar documentado de que se pidió conforme a lo que es una razonabilidad del tamaño y complejidad de la empresa. Se solicitó a los altos niveles y que si de ahí entonces no se admite por las circunstancias que puedan darse, está documentado
Y de ahí entonces sería la sustentación en la medida en que suceda algún tipo de necesidad para presentarlo. Tenemos otra pregunta de Casey Feliz. ¿Puede el oficial de cumplimiento hacer revisión de procesos contables y emitir informe, usurpando en cierta medida la función de auditoría? Bueno, aquí es donde entra una particularidad de que si el oficial de cumplimiento en su programa tiene claro de que hay posibles acciones de cuentas contables, registros contables u operaciones contables propias de la empresa que pudiesen estar permitiendo algún tipo de oportunidad para el delito de lavado de dinero, debería hacerlo. Y nosotros recibir ese informe como parte complementaria para nosotros hacer nuestra condición adicional como auditor. Recuerden que el tema del lavado de dinero puede ser en la intermediación, o sea, de cara a atender al cliente o la actividad que hace el cliente, o puede ser propia de la empresa. O sea, la empresa puede estar haciendo registros contables o contabilidad con la intención de poder lavar dinero o hacer temas de financiamiento de terrorismo. Y el oficial de cumplimiento, con esa pregunta me acaba de decir, resalta que está obligado a que su programa incluya los aspectos contables para poder ver si realmente no hay cuenta falsa, porque puede ser que en una cuenta corriente, por decir un tema de banco, lo tenga en su programa, en sus herramientas, pero puede ser que el banco cree una cuenta contable para un pasivo para darle la vuelta a el escenario de monitoreo. Eso lo debe hacer cumplimiento. O sea que la respuesta es sí debiera meterse en la medida de que reconozca que está dentro de su programa para los temas preventivos y nosotros debemos recibir para ver entonces lo que representa hacer la actuación. Pues nosotros vamos a auditar que esa actuación de cumplimiento está dentro de lo apropiado. Gracias, licenciado. Tenemos otro comentario. ¿Bajo qué marco normativo los auditores externos deben emitir su opinión sobre el sistema de LDFT? Bueno, no hay algo específico. Sigue el mismo tema de el modelo de nuestras normas, porque no es que nosotros estemos haciendo un peritaje, nosotros estamos haciendo una auditoría. Entonces nosotros vamos a seguir el mismo principio de nuestras normas, de la norma de auditoría interna, que corresponde a el formato que vamos a utilizar. Solo que tenemos que tener cuidado es del alcance. O sea, tenemos que buscar que en el segmento documental que nosotros damos como informe, hacemos la distinción hasta dónde llegamos y hacemos los señalamientos con los hallazgos que correspondan de la misma manera, pero con el hincapié de la ley especial o la reglamentación que vemos que se afecta. O sea que no hay unos formatos para los auditores diferentes. Para los que son peritos o hacen trabajo para temas de investigación, eso sí siguen un planteamiento normal, pero eso ya es otro escenario. Acá seguimos lo mismo, solo que les reitero, el cuidado del alcance, porque tú dices, voy a auditar la debida diligencia, eso es amplio, porque si ustedes nomás que lo ponen así, está creando una condición amplia. Tienes que enfocarte qué de la debida diligencia vas a auditar, qué del monitoreo vas a auditar. Porque acuérdate que cuando tú te vas a la definición de qué es debida diligencia, la debida diligencia es el conjunto de procesos, es toda una condición documental que si tú lo pones así, el que lo lee dice, aquí dice que tú lo revisaste o te fuiste a auditar toda la debida diligencia, que es el conjunto de procesos, políticos y procedimientos. Por eso que tiene que ser muy preciso para que se determine. Gracias, licenciado. Ahora vamos a dejarlo abierto para preguntas, para que las personas puedan hacerlas directamente. Ya leímos la mayoría y cualquier otra cosa nos pueden escribir. Le voy a poner la dirección
para que cualquier otra consulta que quede por fuera se la dirigimos al licenciado. Muchas gracias. Si hay alguien que tenga alguna pregunta que no se haya leído, la puede leer al aire personalmente. Bien, parece que no. Ok. Buenas tardes. Buenas Yo tardes. tengo una, Buenas yo tardes. tengo una consulta con respecto a lo que mencionaba el licenciado Aguirre con respecto a las cuentas contables. No me quedó muy claro esa parte de que en todo caso el programa de cumplimiento debería de contener eh, la revisión o los controles relacionados con la revisión de si existen o los controles para asegurar que no existan una cuenta contable que se utilice como contrapartida para la apertura de cuenta. Esa parte no me quedó muy clara. ¿Estás en mute, Julio? Perdón. El oficial de cumplimiento, acuérdense que tiene que hacer evaluación de riesgo. El ejercicio de evaluación de riesgo tiene que decir, voy a hacer la evaluación de riesgo de que se abran cuentas, el riesgo que va a poner, que se abran cuentas contables con el propósito de ocultar operaciones de clientes, que se acepten transacciones que son fachadas, pero contablemente, o sea que la evaluación de riesgo hacia la parte de contabilidad la tiene que hacer. Que consecuente diga, mitigadores, no se puede abrir una cuenta contable que no tenga las siguientes reglas. Y así sucesivamente, en la parte contable debe hacer la evaluación. Que él va a evaluar en el monitoreo que los controles derivados a creación de nuevas cuentas, a registros contables, con las características que se contempló en la evaluación de riesgo, realmente se estén cumpliendo. O sea que no solamente va a ser la evaluación de riesgo de la intermediación con los clientes, debe hacer la evaluación de riesgo de las posibilidades de ocurrencia delictiva propias de la empresa. Y ahí entonces va a contemplar el monitorear ciertas partes que son del control clave hacia esos eventos. Ese es el punto focal. Hay un par de preguntas que Sí, por aquí. gracias. Ok, gracias. Hay un par de preguntas que están relacionadas con el rol del auditor. Pienso que más está enfocado con el rol del auditor independientemente de cada uno de los temas. Por ejemplo, cuando abarca, dice si el dolo, ¿qué pasa con el auditor o cómo abarca el auditor el tema si el dolo comienza desde la alta gerencia? Y por otro lado, dice alguien que si hay alguien involucrado que es miembro del comité de auditoría, ¿cómo debería de abordarlo el auditor? Bueno, recuerden que aquí, cuando se repasen el Código Penal, no todo, sino la parte esta que le voy a decir, que llama de autoría y participación. En casi todos los códigos en diferentes países está marcado así. Y esto habla de la complicidad. Si tú en tu auditoría no determinas bien tu alcance y tus hallazgos y tu énfasis, si encuentras algo, mañana un fiscal puede decir, esto no hubiese ocurrido si usted no lo hubiese permitido. O sea, complicidad. La complicidad, ¿a quién lleva? La complicidad lleva toda la cadena participativa. O sea, la complicidad es toda una cadena. Las personas que pueden estar por encima de ti, que permitan algo, lo van a hacer con el criterio de apetito de riesgo, pero el apetito de riesgo no es hacia el dolo ni hacia la omisión. El apetito de riesgo es hacia lo que determina ser, no lo vemos como riesgo. Consecuentemente, yo sí tengo que ponerlo como auditores, yo veo un riesgo y el apetito de riesgo de ellos tiene que estar
contraposición, porque son la autoridad en nivel jerárquico. Distintos es que me manden a quitar algo o que me obliguen a pasar algo. Eso sí, no, ahí sí, ustedes en esta materia tengan todo el cuidado posible de que eso no ocurra. O sea, te tienen que poner la posición como siempre lo han hecho, pero hoy día con mucho más fineza, para que se determine de decir, estos son mis hallazgos y esto es lo que determino. Como todo pleito va a existir y después va a haber el apetito de riesgo. O sea que mis autoridades van a marcar apetito de riesgo. El apetito de riesgo, del riesgo de que yo puse esto, yo le plasmé esto. Señores, este es el riesgo que nosotros estamos viendo. Ellos entonces tendrán el apetito de seguir o pedir que se subsane como lo quieran determinar. Distinto a lo otro que le dije, si me dicen quítalo, no lo quito. Se tiene que considerar subsanar de alguna forma o determinar que lo que estoy planteando a los ojos de los superiores es otra cosa, pero ahí quedó contemplado. Bueno, no sé si evaluar el diseño de los controles, el diseño y la efectividad de los controles vuelve la auditoría como evaluación de riesgo. Dice. A la par debería también el cumplimiento como lo requiere la norma relacionada con el tema. Y no sé, no le... Evaluar el diseño de control y de efectividad vuelve la auditoría como evaluador de riesgo. No sé si el tema es que como que si está... como que si estuviera realizando una actividad que le corresponde a otra área, un evaluador de riesgo. No sé si eso se refiere. Sí, pudiese ser que está diciendo la pregunta si seríamos unidad de riesgo operativo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Adelante. Sí, Brenda Pérez de Financiera Fama Nicaragua. El Mucho gusto, asunto que Brenda, vale adelante. planteado es de que, como explicaba Julio César, sí, pues la evaluación de lo que es la materia PLD, como le explicaba, vamos a evaluar lo que son los diseños propiamente de controles a fin de verificar de que ellos están debidamente estructurados, ¿verdad? Y si son posibles, o sea, si están debidamente estructurados, vamos a pasar a la etapa de la efectividad de los controles para ver el funcionamiento. De lo que quise poner, tal vez no se entendió en la escritura, es que a la par debemos de ver la parte también del cumplimiento meramente como tal. Ya no sesgarnos porque se nos puede quedar, porque tenemos que ver también el cumplimiento de cara a la norma. Y enfocado en el tema de riesgo. Tenemos que combinar esos elementos. Sí, por eso es que el tema de el tiempo que se va a ocupar en esto tiene que tener unas cualidades para poder segmentarlos apropiadamente. Sí. Gracias. Correcto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Muchas gracias, Julio. En realidad que fue un gran gusto poder compartir con vos el día de hoy. Yo creo que esto van a haber otros temas, otros eventos que nosotros estamos planificando realizar siempre considerando la importancia de este tema. Hemos conversado con Julio, tal vez para poder desarrollar algunos temas enfocados. Por ahí está una pregunta relacionada con qué es lo que debería, perdón, cuáles son las capacitaciones o qué es lo que debería de conocer el auditor en el momento para poder realizar una evaluación del programa de prevención del lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Hay algunos temas que consideramos importantes que podemos desarrollar y estaríamos viendo en el transcurso del año algunas actividades que enfocadas en la labor de la auditoría interna. Les vamos a pedir que estén pendientes, vamos a seguir tocando estos temas pues con mayor frecuencia durante el año y entonces pues para que estén pendientes.
Quería aprovechar también, ustedes vieron al inicio los que se conectaron temprano, que teníamos algunas imágenes relacionadas con la conferencia que nosotros realizamos anualmente, que es el CLAI, el Congreso Latinoamericano de Auditores Internos, que este año la llevaremos a cabo en Punta del Este, Uruguay. Lo estamos realizando en conjunto con el Instituto de Auditores Internos del Uruguay. Y entonces vamos a estar realizando este evento, lo vamos a estar llevando a cabo en el mes de octubre de este año. Tenemos pues ya tenemos el programa diseñado, va a estar muy interesante, van a haber muchos temas. Vamos a abordar el tema que estamos ahorita en proceso de realización, que es el Rising Focus, que es un estudio global, pero diseñado para Latinoamérica, sobre los principales riesgos a los cuales está expuesta la región. Y vamos a tener también un foro para directores ejecutivos de auditoría, donde estaremos abordando también temas de gran valor pues, para nosotros los auditores internos, sobre todo los directores de auditoría, y también algunos talleres que estaremos llevando a cabo. Los invitamos a participar, a inscribirse. Va a estar muy interesante el programa. Creo que este año ya es el segundo año que lo haremos más presencial, entonces esperamos tener una presencialidad pues bastante numerosa y pues sobre todo pues vamos a estar en un país muy que ofrece muchos lugares interesantes también para aprovechar a visitar. Bueno, estén pendientes. En los próximos días estaremos compartiendo en las redes otros eventos que estaremos llevando, otros webinars sobre temas interesantes, y también este tema lo seguiremos abordando, como decíamos, en los próximos meses. Entonces, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Julio por tu disposición para poder compartir con nosotros estos temas que es de mucho interés, y yo sé que después digamos, es una pequeña parte de muchos temas asociados a lo que es la prevención del lavado de dinero, del lavado activo y prevención al terrorismo, al financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas, que requieren ser abordados en áreas específicas, ¿verdad? Para poder desarrollar esas competencias que requerimos los auditores, pues para poder ejercer nuestra labor. Por un lado, ayudar a las organizaciones en la prevención, ¿verdad? En la mitigación de los riesgos, generar las alertas tempranas y también protegernos nosotros como auditores ante situaciones que se pudieran acontecer producto de alguna falla en los controles que sucedan en las organizaciones. Entonces, muchísimas gracias y estaremos pendientes para los próximos eventos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Julio. Muy amable. Estamos en contacto. Francisco, nos vemos. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Sí, yo estaba dejando un mensaje para los organizadores del CLAI porque nosotros participamos como Banco Central de Honduras en un congreso regional el año pasado y hubo una participación que se ganó, pero nunca pudimos tener el contacto ni nunca nos han respondido a los correos cuando nos mandan la información sobre el evento. Entonces, para nosotros poder gestionar, en efecto, que el personal pueda ir, ¿verdad? Necesitamos que nos confirmen ese cupo que fue ganado en ese evento que fue organizado a través del Instituto del Salvador, el Congreso Sí, ¿qué Regional. tal?
Sí, me puede escribir a mí. Y allí le dirijo entonces también a través del el Instituto del Salvador para que nos confirme el nombre del ganador. Ah, sí, pero entonces por Él eso le se- preguntaba cuál sería el correo a donde me Sí, dirijo la. Ujú. ¿Y si el me lo puede Instituto poner en del el chat? Salvador. Sí, sí, con mucho gusto. Sí, Muchas te lo gracias. mando. Sí, claro, con gusto. Gracias. Sí, le puede copiar también a Roberto, con mucho gusto, ahí vamos a gestionarlo. Ujú. Ahí Entonces en el chat. le va a poner en el chat, sí, el correo. Ok, Ujú. aquí me quedo esperando para verlo. Gracias, muy Sí, amable. Feliz me- tarde. me es- sí, gracias. Me escribe y yo lo dirijo al Salvador, sí, para entonces que me den los detalles, ¿sí? Sí, aquí me quedo esperando a ver qué dirección me deja. Ahí Gracias, muy está, amable. ahí se lee, claro, con gusto. Bien, gracias a todos, ¿eh? Y nos vemos en el próximo. Gracias, licenciado Aguirre, por su apoyo y por su tiempo. También a todos por estar aquí en esta tarde, ¿sí? Muchísimas gracias. A la orden. Ujú.